Buenos días a todos. Soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo vamos a tratar, dentro del marco amplio de la entrada y registro, el supuesto de la existencia de flagrante delito. Como ya sabemos, el artículo 18 de la Constitución y también la LECRIM, en este caso y concretamente el artículo 553, habilitan a la policía para entrar en un domicilio cuando se dé el supuesto de flagrante delito. En ese caso no hará falta orden judicial ni tampoco consentimiento del titular. En este punto vuelvo a reiterar, por si alguien empieza por este vídeo antes de otros que ya he grabado con relación a esta materia completa de entrada y registro, reiterar la diferencia, como ahora veremos, entre la entrada y el registro. Estamos hablando ahora siempre de entrada en un domicilio para llevar a cabo las actuaciones que tienen que ver con ese delito flagrante, pero cualquier continuación de la actuación policial requerirá principalmente la emisión de una orden judicial a ese fin. El delito flagrante, como decimos, autoriza a la policía a entrar en un domicilio siempre y cuando exista esa flagrancia que, como bien sabemos, debe entenderse partiendo de su significado etimológico, es decir, partiendo de cuál es el significado literal de la expresión. Y la flagrancia deriva del vocablo latino, o el latín, mejor dicho, flagrans o flagrantia, que significa algo que arde, algo que está en llamas. Por lo tanto, tiene que ser una situación evidente, evidente en la que se requiere la inmediatez de la acción policial para prevenir los efectos del delito en el sentido que luego veremos. Precisamente esa invocación al sentido real de la palabra fue lo que motivó que la sentencia del Tribunal Constitucional 341 del año 93 declarase inconstitucional el artículo 21.2 de la antigua ley de, se llamaba en aquel momento, Protección de la Seguridad Ciudadana, ley orgánica del año 92. Pues bien, el artículo 21.2 permitía a la policía entrar en un domicilio utilizando el concepto de flagrancia, haciendo referencia al conocimiento fundado de la policía de que se estaban llevando a cabo una actuación delictiva en materia de drogas. El Tribunal Constitucional entendió que el concepto de flagrancia no se identificaba con ese conocimiento fundado, porque la flagrancia, como decimos, es algo evidente, es algo que implica una actuación inmediata a los hechos. Y sin embargo el 21.2 hablaba de una suerte de conocimiento fundado, una suerte de, bueno, de idea con relación a que se estaba llevando a cabo un delito en ese domicilio, pero sin que existiera esa necesidad, esa flagrancia. Por eso, la sentencia del Constitucional del año 93 declaró inconstitucional ese artículo que se venía a denominar popularmente como el de la patada en la puerta. Pues bien, esa concepción de la flagrancia ha sido posteriormente delimitada perfectamente por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, sentencia bastante reciente del Tribunal Supremo, sentencia 71-2017 de 8 de febrero, en la que define la flagrancia como la situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido, visto directamente o percibido de otro modo en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. Esta es una declaración también contenida, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 94 del año 96. En su virtud, conforme a esta jurisprudencia, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para entender que existe flagrancia son los siguientes. Primero, inmediatez de la acción, que exige que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes. Segundo, inmediatez personal, por encontrarse en el domicilio el delincuente del que existan sospechas de ser el autor de los hechos. Y tercero, urgencia de la actuación por el riesgo de huida o de desaparición o eliminación de los objetos de las pruebas relacionadas con el delito.
De este modo, participando estos tres elementos, pues se podrá entrar por parte de la policía en un domicilio cuando, reitero, existe una evidencia de la comisión de ese delito y se exija de manera inexcusable una inmediata intervención para evitar la consumación del delito que se está cometiendo o para evitar las consecuencias, efectos del mismo. Por lo tanto, inmediatez de la acción, el delito se está cometiendo o se ha cometido inmediatamente antes, inmediatez personal, se encuentra el delincuente, las víctimas están en el domicilio, necesitan ser atendidas las víctimas y el delincuente será aprehendido. Y tercero, necesidad urgente por las circunstancias de los hechos de la actuación policial. En este sentido, como digo, es como se pronuncia la jurisprudencia. Tengas en cuenta que, por lo tanto, el delito flagrante queda vinculado con aquellas situaciones en las que se exige de una forma inexcusable la actividad, la actuación policial. Pero eso no implica un apoderamiento general para que las fuerzas de policía sustituyan la orden judicial por esa impresión que puedan tener de que se está cometiendo un delito. Tiene que ser un delito flagrante en el sentido que hemos explicado. Y como luego veremos, no se puede identificar flagrancia con urgencia. La urgencia es una situación menor que no cumple con los con los requisitos constitucionales que se piden para que se dé la flagrancia a efecto de entrar en un domicilio protegido. Esa flagrancia puede ser doble, en el sentido que puede entrarse en un domicilio para prevenir o para impedir la continuación de la comisión de un delito y a continuación encontrar evidencias de otro delito. En ese caso, pues habrá que suspender la diligencia cuando se hayan asegurado objetos y personas y pedir autorización judicial. Es que en realidad eso es lo que hay que hacer inmediatamente, porque, como decía antes, la flagrancia autoriza a la policía a entrar, pero no a registrar. Ahora veremos sentencias que lo han dicho claramente, e igualmente sucederá si se entra con relación a un delito flagrante y se hallan evidencias de otro delito distinto. Pues también en ese caso habrá que pedir una orden judicial. Decía que hay sentencias que establecen esa diferencia entre la entrada y el registro. Dos de ellas me quiero referir a ellas especialmente. Una de ellas, la sentencia 749 de 2014, de 12 de noviembre. En esa sentencia se establece con claridad esa diferencia. Y leo directamente la sentencia. Dice el Tribunal Supremo que la flagrancia basada en la inmediatez del hecho ocurrido y en la urgencia de la intervención puede apreciarse en un primer momento como válida para entrar en un domicilio. Pero, sigue diciendo, pero finalizada esta inspección inicial con resultado negativo o positivo, es indiferente, y una vez que se procedió al precintado de la vivienda, no existía ya inmediatez en la comisión del delito, ni tampoco especialmente urgencia alguna en la actuación policial, pues la situación estaba controlada policialmente, asegurando la vivienda e impidiendo el acceso de cualquier persona a la misma, de manera que nada impedía solicitar el correspondiente mandamiento judicial para proceder al registro. Sentencia, como digo, 749 de 2014. Y también en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo también, 423 de 2016, de 18 de mayo. En esta sentencia, en el mismo sentido, haciendo referencia al Tribunal Constitucional, establece el Tribunal Supremo que, mediante la noción de flagrancia, la Constitución ha apoderado a la policía para utilizar ese concepto, pero no de una forma general. No se puede sustituir el criterio judicial por el criterio policial. Y dice que es una situación excepcional. Y acaba la sentencia diciendo, no debe olvidarse que urgencia no es por sí sola flagrancia. Y lo hace haciendo referencia pues, a una situación similar a la que se daba en el caso anterior, en el que una vez que se había procedido a asegurar personas y objetos, la policía había continuado con el registro de la vivienda. No era posible porque hacía falta, en ese caso, una orden judicial. Por lo tanto,
Por lo tanto, hay que diferenciar una situación y otra. La entrada puede estar habilitada por la flagrancia, pero no el registro, y hay que pedir una orden judicial. Para finalizar, tengas en cuenta que esta diferenciación también sirve para cuando se entra en un domicilio con una orden judicial, a lo que me referiré en otro vídeo distinto en el que trato la orden judicial. Así, por ejemplo, autorizada la policía para entrar en un domicilio con una orden judicial, puede darse el caso de existir una flagrancia con relación a otro delito. Ese otro delito es flagrante con relación al primero, que fue el que amparó la orden judicial. Pues bien, esa orden judicial solo llega a lo que fue objeto de la petición y a lo que ha sido objeto del auto que dictó el juez, pero no ampara esos nuevos hechos que aparecen de forma flagrante, porque son hechos nuevos, hallazgos casuales. Pues bien, en ese sentido hay numerosas sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, una de ellas, sentencia de 16 de febrero de 2007, en el que hace referencia, en este caso había orden judicial, y dice, en efecto, la droga y el arma son hallados casualmente, hallazgo casual, al ejecutar el mandamiento de entrada y registro dentro del proceso por delito fiscal, y tan pronto se advirtió de su existencia, se suspendió la diligencia que se practicaba para dar cuenta al juez instructor que dictó en el mismo día un auto ampliatorio del objeto de la investigación debidamente fundado. En este último caso, precisamente el Tribunal Supremo lo que hace es amparar la actuación policial, porque a diferencia de los otros dos supuestos que he mencionado antes, en este caso la policía actuó correctamente al diferenciar ambas situaciones, lo que estaba amparado por el auto o, en este caso, lo que estaba amparado, ya que estamos hablando de flagrancia, lo que puede estar amparado por la flagrancia y lo que no está amparado, que es posteriormente los actos posteriores o, en su caso, los hallazgos casuales posteriores. Muchas gracias por la atención.